En este video vamos a desarrollar el trabajo práctico número 3, que es sobre el nacimiento del hecho imponible. Por ende, lo que vamos a estar hablando es del aspecto temporal. Vamos a responder a la pregunta del cuándo se perfecciona el hecho imponible y el sujeto deberá ingresar el impuesto a las arcas del Estado. Esto está en el artículo 5 de la ley, en los distintos incisos que estuvimos hablando en el último video de teoría. Acá lo que podemos repasar serían los dos aspectos más generales, que es cuándo se perfecciona el hecho de la venta de cosa mueble y cuándo se perfecciona el hecho imponible de las locaciones y prestaciones de servicio. Entonces, para las ventas de cosa mueble se perfecciona cuando hay transferencia de dominio o emisión de la factura o acto equivalente, dice la ley, lo que suceda anterior. Esto es por artículo 5, inciso A. Por artículo 5, inciso B, que habla de las prestaciones y locaciones de servicio, es cuando se finaliza la prestación del servicio o locación o cuando haya un pago parcial o total de esta prestación, lo que pase primero. Y para todos los casos previstos en el artículo 5, se van a perfeccionar siempre que exista la cosa mueble y que en el caso de las prestaciones que terminan con la entrega de una cosa mueble, también se van a perfeccionar el hecho imponible cuando exista esa cosa mueble, por ejemplo, reparada. Y esto es por artículo 6, que establece en el segundo párrafo que la cosa mueble tiene que existir para que se perfeccione el hecho imponible. Luego, en el caso 1 tenemos la venta de un bien mueble, donde la entrega acontece en marzo, la emisión de la factura en abril y el cobro es en mayo. Entonces, por artículo 5, inciso A de la ley, decía que cuando se entrega el bien, cuando hay la transferencia de dominio se perfecciona, o cuando se emita la factura lo que pase primero. Entonces, lo que pasó primero fue la entrega del bien en marzo. Luego, en el caso 2, tenemos también una venta de cosa mueble, donde la entrega del bien es en febrero, la emisión de la factura es en enero y el cobro es en febrero. El cobro no nos importa, y acá en este caso la emisión de la factura fue primero que la entrega del bien. Entonces, acá tenemos que suponer por el artículo 6 que el bien en enero existía. Entonces, si el bien en enero existía, suponemos que existía, cuando se emite la factura queda perfeccionado el hecho imponible por artículo 5, inciso A. En el caso 3 también tenemos una venta de un bien mueble donde la entrega del bien es en marzo y dice que se terminó el 5 de marzo, la emisión de la factura es en febrero y el cobro es en junio. Y acá, en este caso 3, se ve claramente la distinción mencionada en el caso 2. Porque, ¿qué pasa acá? En febrero emite la factura, pero el bien no existía, porque aclara que se termina de construir el 5 de marzo. Entonces, por artículo 6, segundo párrafo, no se perfecciona el hecho imponible en febrero. Acá, para que no se contemple el IVA en la declaración jurada de febrero, porque vos ya lo facturaste, vamos a tener que presentar un ajuste en la misma declaración jurada de febrero, demostrando con documentación, con otra documentación contable, de que el bien estaba en construcción y que no existía al momento de la emisión de la factura. Pasando al caso 4, tenemos venta de un bien mueble, el precio de venta es 200.000 pesos, el mes de septiembre recibió un anticipo que congela precio por 50.000 pesos, emisión de la factura y cobro en octubre y la entrega del bien es en noviembre. Entonces, pasando a este caso 4, tenemos un ejemplo muy interesante porque en el mes de septiembre el comprador realiza un anticipo que congela el precio total del producto. Entonces, por el importe pagado se debe calcular el IVA e ingresarlo ese mismo mes. Y esto es por el último párrafo del artículo 5. El último párrafo del artículo 5 dice: sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precio, el hecho imponible se perfeccionará respecto del importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos, es decir, que se paguen. Entonces, acá tenemos que
Según el caso, en septiembre adelanta 50.000 pesos y congela precio. Entonces, en septiembre vamos a tener que calcular el 21% de esos 50.000 pesos de seña o anticipo e ingresar ese importe como un débito. Y luego, en octubre, cuando ya emitimos la factura, como suponemos también acá, por artículo 6, que el bien ya existe, entonces tenemos que por artículo 5, inciso A, queda perfeccionado también los restantes 150.000 pesos. Luego tenemos el caso 5, que dice importación de mercaderías y nos da los datos de que la llegada al puerto del buque del transportista es en agosto y que el despacho a plaza, cuando se abonan los conceptos inherentes a la importación, se realiza en septiembre. Entonces, en este caso 5, lo que tenemos es una importación. Acá, hasta que no está el despacho a plaza, que es un papel donde se detalla el tipo de mercadería que se está comprando, según el código aduanero, los impuestos cobrados y su importe, además de las percepciones que se aplican y todos los impuestos internos, etc., no se perfecciona el hecho imponible. Entonces, acá tenemos que por artículo 5, inciso F, va a quedar perfeccionado el hecho imponible con el despacho a plaza. Y luego también tenemos que considerar la resolución general de Arca 3920 de 1994, que dice que será ingresado el IVA por importaciones definitivas de cosas muebles según las condiciones previstas en el cuarto párrafo del artículo 23 de la ley, únicamente mediante depósito bancario. Luego, en el caso 6, tenemos un asesoramiento por parte de un profesional a una empresa respecto de una inversión financiera y dice que el mes en que finalizó la prestación fue enero, la emisión del recibo fue en febrero y el cobro fue en marzo. Entonces, en este caso 6, como es un servicio, tenemos que ir al artículo 5, inciso B, que dice, en el caso de prestaciones de servicio y de locaciones de obra y servicio, en el momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio. Entonces, siguiendo este artículo, lo que sucede primero es la finalización de la prestación en enero. Entonces, por artículo 5, inciso B de la ley, queda perfeccionado el hecho imponible en enero. Entonces, este débito fiscal va a incorporarse a la declaración jurada de IVA de enero. Ahora bien, el caso 7 dice reparación de una máquina. Mes en que se finalizó la prestación, enero. Mes en que se entregó la máquina reparada, febrero. Mes de cobro, marzo. Entonces, en este caso 7 tenemos que ir al artículo 5, inciso B, punto 1, que como dijimos, el inciso B del artículo 5 da la definición general de cuándo se perfecciona el hecho imponible para las prestaciones y locaciones de servicios, y luego plantea las distintas excepciones. Y en el punto 1 dice que las mismas se efectuarán sobre bienes en cuyo caso el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega de tales bienes o acto equivalente, configurándose este último con la mera emisión de la factura. Entonces, acá lo que tenemos es el caso de una prestación de servicio que se considera finalizada una vez que entregamos esa cosa reparada. Entonces, en este caso que nos habla de una reparación de una máquina, bueno, el mes en que se perfecciona el hecho imponible va a ser con la entrega de esa máquina reparada. Tiene que existir esa reparación. Entonces acá también tenemos que tener en cuenta el artículo 6 de que exista esta cosa que esté reparada. Entonces, para que quede claro, en este caso 7, partiendo del artículo 5, inciso B, punto 1, la prestación del servicio culmina con la entrega de una cosa mueble y será esta entrega la que perfeccione el hecho imponible. Entonces es febrero. El caso 8 habla de una locación de inmueble. El mes de locación es octubre. La fecha fijada para el pago es el día 10 del mes siguiente. Y el cobro es diciembre.
Entonces, acá el hecho imponible se perfecciona en noviembre, según artículo 5, inciso B, punto 8. Este punto 8 dice que se trate de locaciones de inmuebles en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago. Entonces habíamos dicho que el plazo fijado para el pago era el día 10 del mes siguiente, entonces cae en noviembre. Y cabe aclarar que el artículo 5, inciso B, del punto 1 al 8, dice todas las excepciones a esa regla general, que la regla general es que las prestaciones de servicio y de locaciones de obras y servicios se perfeccionan en que se termina la ejecución o prestación o con la percepción total o parcial del precio. Entonces, en estos 8 puntos son las 8 excepciones a esa regla general. En el caso 9 dice prestación efectuada por un contador en forma permanente a una empresa sin relación de dependencia. Esto quiere decir que hay honorarios de por medio, facturación. Mes de la prestación del servicio, septiembre. Cobro y emisión del recibo por los meses de septiembre y octubre, 1 de noviembre, ya que la modalidad de la empresa a la cual asesora es pagar de manera bimestral. Hace esa aclaración. Entonces, en este caso, es un servicio continuo, por ende, es el mes calendario. Independientemente de lo que establece la empresa de cómo quiere pagar, se lleva a cabo por mes calendario siguiendo el artículo 21 del decreto reglamentario. El artículo 21 se titula Servicios continuos. Cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de su finalización, como en el caso de los llamados servicios continuos, se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un periodo base de facturación mensual, considerándose a los efectos previstos en el inciso B del artículo 5 de la ley que el hecho imponible se perfecciona en la finalización de cada mes calendario. Entonces ahí aclaramos el por qué se perfecciona en el mes de la prestación del servicio, que fue en septiembre, porque es mes calendario. Luego, en el caso 10, dice la prestación efectuada en el exterior utilizada económicamente en el país por parte de un sujeto responsable inscripto en el impuesto por otros hechos imponibles. Finalización de la prestación, septiembre. Recepción de la factura, octubre. Pago, noviembre. Primero hay que decir que está claramente alcanzado porque la utilización económica se hace acá en el país por más que se preste en el exterior. Y se entiende perfeccionado el hecho imponible al finalizar la prestación, que es en septiembre, por artículo 5, inciso H. Luego, en el caso 11, tenemos prestación de servicios digitales realizada por sujeto del exterior a prestatario, consumidor final, en el impuesto al valor agregado. Finalización de la prestación, noviembre, recepción de la factura, septiembre y pago, octubre. Acá debemos leer el artículo 5, inciso I, que dice, en el caso de las prestaciones de servicios digitales comprendidos en el inciso E del artículo 1, en el momento en que se finaliza la prestación o en el del pago total o parcial del precio por parte del prestatario, el que fuere anterior. Entonces, acá se pagó antes de la finalización, entonces se perfecciona en octubre, porque la finalización de la prestación es en noviembre, pero el pago, sea total o parcial, se efectúa en octubre. Entonces, por artículo 5, inciso I, queda perfeccionado en octubre. Luego, el caso 12 dice se realiza una obra sobre inmueble propio por un sujeto empresa constructora cuando se perfecciona el hecho imponible. Finaliza la construcción en marzo, pagos parciales que no congelan precio por parte del adquirente septiembre, noviembre y enero, firma del boleto de compra-venta diciembre, firma de la escritura traslativa de dominio mayo y entrega de la posesión abril. Acá se configura el hecho imponible con la posesión o con la escritura traslativa de dominio.
por artículo 5, inciso E, lo que ocurra primero. Entonces dice el inciso E del artículo 5. En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, entendiéndose que ésta tiene lugar al extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la posesión, si este acto fuera anterior. Entonces lo que configura en sí la venta es la escritura traslativa de dominio. Pero en caso de que se entregue la posesión del bien antes, bueno, lo que suceda primero. Y por último, tenemos el caso 13, que dice: Osmar Gutiérrez es abogado responsable inscripto y realizó las siguientes operaciones. Según se indica, determine cuándo se perfecciona el hecho imponible. A. Brinda un asesoramiento de tipo continuo a un estudio contable de la ciudad de La Plata. Acá ya habíamos dicho que era cada mes, porque era un servicio continuo, por artículo 21 del decreto reglamentario. B. Honorarios por su participación en un juicio. Su actividad terminó en mayo y fueron fijados por el juez en junio estos honorarios, fecha en que se procedió a facturarlos. Entonces, esta es una de las excepciones mencionadas en el artículo 5, inciso B, punto 4. Igualmente, hasta que no hay resolución del juez, no queda firme ese honorario. Pero vamos a leer el punto 4 del inciso B del artículo 5. El punto 4 dice que se trate de casos en los que la contraprestación deba fijarse judicialmente o deba percibirse a través de cajas forenses, o colegios o consejos profesionales, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará con la percepción total o parcial del precio, o en el momento en que el prestador o locador haya emitido factura, el que sea anterior. Entonces, acá tenemos un caso de que estos honorarios van a ser fijados judicialmente y en sí, hasta que el juez no deja firme esos honorarios, no sabemos qué facturar. Entonces la factura no va a estar hasta que no esté la resolución del juez. El inciso C dice: realizó ocasionalmente una actividad en forma conjunta con un contador para una empresa constructora. Los honorarios se facturaron en junio al término de la tarea, pero fueron percibidos en julio. Bueno, acá claramente la perfección del hecho imponible es en junio, porque es ahí donde finaliza la prestación. Y bueno, hasta acá llega el video. Cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, seguramente dando la introducción teórica para resolver los trabajos prácticos 4, 5 y 6, que son sobre la determinación del precio neto, el débito fiscal y el crédito fiscal.